datos, conexiones y cables. ¿Mañana habrá pan? Va a haber pan, pero poco pan. Estamos en la guerra en este momento en el tema del precio, tema subvención y más temas. Una de las protagonistas de esta historia es la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, a quien agradecemos por estar con nosotros en Todo Pulmón esta noche. Señora ministra, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí combatiendo para poder mantener el precio del pan en un precio justo. Bueno, ministra, a ver, primero es paro en la ciudad, luego es paro ahora a nivel nacional desde mañana por 48 horas y después amenazan con el paro indefinido. ¿Cómo usted evalúa esta medida, más allá de las explicaciones, entre la medida misma y el aguante de los planificadores? Bien, en relación a lo que significa esta medida, la percepción que tengo está vinculada a este sistema de trabajo permanente que ha tenido el sector panificador y a veces muchos sectores de hacer presión, ¿no? Hacer una importante presión. En este caso tenemos 2 días sin pan, luego 4 días sin pan, entonces al 5.º día el consumidor, la ama de casa, está dispuesta a pagar lo que sea por el pan. Esa es la estrategia. Entonces ese es un elemento en que se va generando, ¿no?, una dificultad, generando las colas y demás. Lo que no ve el panificador o lo que no ven algunos dirigentes por este conflicto es que perjudican principalmente a los que tienen bajos ingresos, a los que tienen que trabajar y no pueden hacer las colas para comprar el pan. Pero nosotros consideramos que es importante que el sector vaya reflexionando, ¿no? Vaya reflexionando porque no es un problema de todos los dirigentes o todos los panificadores, sino es un problema de algunas circunstancias, ¿no? Pero vemos que el trabajo de elaborar el pan es un trabajo que no solamente tiene la responsabilidad de generar el propio ingreso, ¿no?, sino está vinculado a mantener la alimentación de la población, sobre todo con un bien que es consumido por todo el mundo y principalmente por los que tienen menores recursos, y esto implica una responsabilidad adicional. O sea, no es solamente yo hago pan y gano, ¿no? Si hago pan de batalla, tengo una responsabilidad con la gente que consume este pan. El pan es el producto de primera necesidad más sensible de la canasta. Efectivamente, es el producto más sensible. Nosotros los economistas lo llamamos un bien inferior porque mientras mayores niveles de pobreza hay, mayor consumo de pan se da, mejoran los niveles de ingreso y va reduciéndose el consumo de pan. Por eso decíamos nosotros, esta responsabilidad pasa no solamente por el panificador, también ha pasado por lo que es el Estado, en función de hacer todos los esfuerzos por mantener el nivel del precio del pan en un nivel que pueda responder al poder adquisitivo de la población. Ministra Ramos, ¿es cierto que el tema de la subvención solo estuvo para 3 departamentos en el país? No, al revés, estuvo para 6 departamentos y 3 departamentos no han recibido subvención. ¿Quiénes son los que no tenían subsidio, Karina? Pando, Tarija y Santa Cruz. ¿Por qué? Por las características del producto que tienen, por las posibilidades de los panificadores y también por el tipo de pan que elaboran, ¿no? Si uno hace la relación, por ejemplo, en el caso de La Paz, está la marraqueta, que es simbólica y generalmente nosotros precisamos que tenga ciertas características, cierto peso, etc. En cambio, en el caso de Santa Cruz hay una diversidad de panes, no es un elemento tan fundamental en la dieta, hay otros elementos. En el caso de Tarija, la cercanía a lo que es la frontera siempre le ha permitido tener acceso a harina más barata, y en el caso de Pando, el consumo de pan tampoco es tan elevado, ¿no? ¿Pero el pan ahí cuesta cuánto? Tiene precios variables en función a lo que significa el pan especial, o sea, no hay un precio establecido donde podamos discutir el precio del pan. 6 departamentos con subsidio. Con subsidio. Muy bien. Vayamos a hablar de este subsidio. ¿Qué significa estar sin subsidio en números? ¿Me puedo permitir darle unas hojas en blanco, señora ministra, por favor, para que pueda explicarme entre la posición de los planificadores, la posición de ustedes en relación a aquellos que dicen no nos va a ir bien el tema
de nuestro trabajo haciendo pan si nos quitan el tema del subsidio? Señora ministra, le doy un marcador acá. A ver. Adelante, por favor. Sí. Cuando uno hace el cálculo de la hoja de costos del productor panificador y le incorpora dentro de lo que significa el precio de la harina, nosotros hemos hecho un análisis en función a que en el año 2011, cuando el precio de la harina estaba a 197 bolivianos, tenemos un precio de 197, el precio de la harina, y se inicia la subvención, ¿no? Este precio de la harina, nosotros, a partir de lo que es la negociación y los acuerdos, se incluye un precio de 145 bolivianos, precio EMAPA, solo para panificadores que hacen pan de batalla, ¿no? Este precio EMAPA va a ser parte de toda una hoja de costos vinculada a lo que son las diferentes ramas que incluyen la actividad productiva del panificador. Y ahí uno de los elementos fundamentales es la harina. Entonces le permitimos reducir lo que significa este diferencial entre lo que es el precio de mercado promedio en ese momento al precio de mercado, a un precio subvencionado de 145. Estos 145 dentro de lo que es el análisis que se hizo de la hoja de costos permitía un ingreso de 0.34 centavos por unidad de pan. 0.34 centavos ganaban por unidad de pan. No, era el costo de producción, perdón. Costo de producción, lo que le permitía al productor tener 0.06 centavos de ganancia por unidad de pan. ¿De ganancia? ¿Es ganancia neta o ganancia bruta? Neta, porque en este costo, en la hoja de costos, cuando se trabajó con los productores, se incluye, y esto es importante considerar, el precio de la harina, el precio de la manteca, el precio del azúcar, el costo de la mano de obra, que es importante saber que esta no es una mano de obra permanente ni trabajadores fijos, sino es destajo. Destajo es decir que se paga por producto y se paga por bolsa elaborada, ¿no? Bolsa transformada en pan. Entonces, aquí cuando se hizo el cálculo, adicionalmente es importante considerar, hay precios variables en el costo de la mano de obra y se hace una referencia de más o menos 45 bolivianos la mano de obra, que significa un amasador y alguien que mete y saca del horno. ¿Qué representa esto? 22.50 y 22.50 para cada uno por bolsa. Entonces, eso es lo que se paga. Adicionalmente, se incluye todo lo que está referido a el vendaje, que es como pagan a las vendedoras, o sea, no entregan dinero, ellos reciben un porcentaje, reducen un porcentaje de panes para el vendaje y las vendedoras por la cantidad de pan ganan solo lo que les corresponde, ¿no? 100 panes, 10 panes, por ejemplo. Ellos 10 panes son su ganancia y sumando las cantidades que tienen la posibilidad de la ganancia. Se incluyó también la cena de los trabajadores, se incluyó la ropa de trabajo y una serie de elementos que hacen a un costo ideal. Con todo eso, el panificador gana 0.06 ganaba 0.6 centavos por pan en lo que era la hoja de producción en el año 2011 con un precio de EMAPA 145. Considerando el tema de la subvención, me está diciendo, ministra. El tema de la subvención. ¿Les quitan la subvención? No, ¿Cuánto van a ganar ahora? Entonces llegamos a la figura del año 2013, donde el precio de la harina está en 313, el precio en diciembre, y es un precio promedio de 319, ¿no? Precio de la harina, y esto es importante, son bolsas de 50 kilos, y la subvención se reduce a 130 bolivianos. Ahora, ¿por qué se da esta diferencia? Y ese es un tema que obviamente es parte de la presión y de la negociación que se estableció en ese momento y vinculada también a lo que eran los costos de producción, no solamente de la harina, sino otros costos, pero que ya habían bajado en ese momento. Entonces se baja el precio
de la bolsa de harina de 50 kilogramos, y esto le permite al productor mantener, al gobierno reducir el riesgo de un incremento radical de precios. Porque con 303 en el mercado, obviamente el precio del pan no solamente debía duplicarse, ¿no? Porque era muy elevado el precio de la harina. Entonces, cuando se hace el cálculo de la hoja de costos y se empieza a obtener que teníamos una ganancia más o menos de un costo de producción de 0,31 centavos, ¿no? Estos 131 centavos le permitían cubrir porque había bajado el precio de la harina. 3 centavos menos les cuesta la producción por pan. Pero adicionalmente, cuando se hizo esta hoja de costos, no se consideró lo que hemos considerado ahora. Ahora tenemos un precio de harina de 150 bolivianos, que incluye adicionalmente, en este momento, en el año 2011, nosotros tuvimos una crisis importante en la producción de azúcar. El quintal de azúcar llegó hasta 240 bolivianos, que era un precio muy elevado como parte de lo que son los insumos. Actualmente el quintal está en 180, la manteca también estaba elevada. En aquel momento, en estos momentos de crisis, no solamente se subvencionó la harina, se subvencionó el precio del azúcar, se les entregaba a menor precio, y se subvencionó el precio de la manteca. Entonces, aquí nosotros vemos que se hizo un apoyo importante para poder mantener el precio. Pero resulta que el precio de la harina baja de 313 a 150, y cuando hacemos nosotros el cálculo de lo que significa el costo del precio, y esto es importante, en todos estos casos estamos haciendo un cálculo como si el productor panificador estuviese produciendo 850 panes, todos de 70 gramos, 71 gramos, es decir, marraquetas o panes en el peso que se había acordado. Entonces ahí vemos que el costo sale 0.33 y la ganancia sí son por pan, por unidad. Y tenemos 0.07 centavos de ingreso. Entonces, si comparamos la realidad a lo que era el 2011... Lo mostramos ahí, por favor. Por favor. En 2011 ganaban 0.06 centavos por pan. 2011. Y actualmente, haciéndole el incremento a los 150 bolivianos, 2015, al precio de la harina, estando la harina en el mercado a 150, ¿no? Porque si esto baja, EMAPA también va a seguir bajando. Entonces tienen un ingreso de 0.07 ¿Esto centavos. ¿Con subvención o sin subvención? Esto sin subvención, ¿no? O sea, ¿por siguen qué? ganando un centavo más incluso sin subvención. Sí, ¿por qué? Porque los otros insumos han bajado. Han bajado en relación a lo que en ese momento era el precio del azúcar, principalmente la manteca. Ahora, ¿por qué decimos la manteca? Porque generalmente el pan de batalla no usa mucha manteca, pero algunas variedades incorporan más en el amasado, etcétera, etcétera, de lo que significa, o sea, esta combinación. Entonces, esto estamos considerando en un caso, como diríamos, en el caso más duro, 850 panes por bolsa de 50 kilos. Los compañeros hacen adicionalmente marraquetas, hacen cuernitos. El consumidor va a darse cuenta, las amas de casa, cuánto significa en peso una marraqueta, un cuernito, una cauca o una sarnita. Entonces, esos 70 gramos ya no son 70 gramos en un cuernito, entonces nos permite tener mayor cantidad. Hay panificadores que, dependiendo de la región, pueden sacar hasta 1.300 panes. Wow. ¿No? Más pequeños, por ejemplo, en Potosí son más pequeños. En el caso de Oruro, el pan es más pequeño, menos peso, ¿no? Y más plano. Adicionalmente a esto, entonces el productor puede incrementar su ingreso adicional. Usted me dice 850 panes en el caso más duro. ¿Qué más duro quiere decir que sea real y utilice 70 gramos en la producción de marraquetas. Que respete. Que respete, ¿no? Pero las sarnitas no utilizan 70 gramos porque serían demasiado pesadas o demasiado grandes, entonces se distribuye. Ministra, ¿cuánto ahorra el Estado
quitando la subvención. El ahorro del Estado actualmente, quitando la subvención, son cerca de 200 millones de bolivianos. 200 millones de bolivianos. Para esta gestión, ¿no? Eso es importante. Entonces, este ahorro está destinado a lo que puede ser comprar más trigo e incentivar la producción de trigo para ser autosuficientes. Perdón, lo que ahorren por subsidio lo van a llevar al incentivo a la producción de trigo en el país. Parte, porque nosotros tenemos recursos también destinados a la compra de lo que es el trigo. ¿Cuánto? Actualmente estamos comprando 100.000 toneladas de trigo cada año desde la EMAPA para poder incentivar la producción. Este es un elemento importante que tenemos que recordar y que por eso esta noticia de levantar la subvención a la harina destinada a la elaboración de pan de batalla no es una mala noticia, sino es una buena noticia para la población. Ministra, 200 millones de bolivianos. Ahorro para el Estado. ¿Cuánto se va a utilizar para incentivar la producción de trigo en el país? Eso depende de la cantidad de trigo que se produzca y el precio que tenga el momento de la cosecha. Ahora, algunos de ellos han dejado de hablar del tema de la subvención para decir reposición a los 50 centavos en su demanda. Sí, hay que recordar que el problema del pan no es un problema que deviene del año 2011. Si hacemos historia y recordamos lo que era la época de la UDP, el problema del pan fue algo bastante crítico y para muchos de los gobiernos ha sido crítico. ¿Por qué? Porque Bolivia no producía el trigo suficiente para generar la harina y dependíamos en mayor magnitud, casi el 100% de harina, o bueno, un 80% de harina importada. Cualquier leve movimiento en la cantidad de trigo producido en la Argentina que generara una disminución en la posibilidad de su exportación nos hacía a nosotros empezar a pensar en precios mayores. El tema de la harina de Estados Unidos también nos generaba este tipo de elementos. Entonces, a nivel internacional, el precio del trigo y el precio de la harina siempre ha sido muy variable. Entonces, nosotros dependemos de lo que define el mercado externo. Entonces, si este año, el 2013, un mal año agrícola en la Argentina y además una decisión de los productores argentinos de no hacer mucho trigo, determina una escasez de trigo, de harina en la propia Argentina y obviamente para nosotros determina una escasez para la producción de pan. 313 bolivianos el precio de la harina significa que hemos tenido que importar harina por ese precio. Entonces, ¿qué ha ido haciendo el gobierno nacional a partir del año 2006? Empezar a motivar la producción de trigo para poder garantizar lo que significa principalmente esta elaboración del pan de batalla, para evitar estas fluctuaciones que determinan intervenciones en lo que es la definición del precio. Ministra, ellos hablan, le vuelvo a preguntar, sobre nivelación del pan. Por eso, ahí vamos a llegar. Entonces, en estas fluctuaciones, en alguna de las discusiones que tuvieron con alguno de los gobiernos, impusieron un precio de 50 centavos, ¿no? Sin análisis de hoja de costos, sino haciendo un rápido análisis. ¿Qué determinó esto? Que hubo algún periodo donde había un precio de 50 centavos, por eso hablan de la reposición. Pero cuando se comenzó a trabajar el 2011 con ellos, ya estaba el precio de 40 centavos y adicionalmente había una ganancia interesante para los productores. ¿Cuál es otro indicador de que hay una ganancia interesante para los productores? Es que el gremio ha ido creciendo, no se ha ido achicando. Entonces, si hay una actividad productiva interesante, aumenta el número de productores. Por lo tanto, hay menos ganancia. No, porque el número de productores que se subvenciona desde la EMAPA está orientado, son 2.470 productores de pan. Y a nivel nacional hay una gran cantidad de productores independientes que están trabajando y que no acceden a la harina subvencionada y que son parte de esta oferta, ¿no? Están los compañeros en Santa Cruz, Pando, también los de Tarija,
pero también casi un 55%, un 45% en Cochabamba, un porcentaje importante en Potosí, en La Paz 30%, solo de los panificadores independientes y pensar en supermercados, etcétera, etcétera. Ministra, disculpe, tengo 30 segundos que me hacen así mis coordinadores ahora, pero ¿qué ha pasado con ese convenio donde se les iba a dotar maquinaria? Muchos se quejan de que no llegó, va a llegar vieja, que solamente algunos se repartieron. ¿Qué pasó con esa parte del convenio? Eso fue 2013, precio de la harina 313 bolivianos, 337, me imagino que cuando empezaron las negociaciones y dijeron enero incrementamos el precio a 0,50 centavos. Entonces, en las negociaciones se hizo un acuerdo de establecer un monto para dotar maquinaria al sector panificador que recibía la subvención. Hablamos diciembre 2013. Noviembre 2014, 7 de noviembre, recién se llega a ajustar el total de las listas. Se hizo una pequeña entrega en julio, pero en noviembre de 2014 se reciben las listas. Las empresas no tienen la suficiente capacidad para abastecer esa cantidad de maquinaria. Hay que recordar que las empresas nacionales no importan 50, 100 máquinas. ¿De cuánta maquinaria estamos hablando? Varía en función a lo que cada uno elegía. Entonces unos quieren amasadoras, otros quieren sobadoras, otros quieren, dependiendo, ¿no? Entonces, recibidas las listas, articulada la oferta con las empresas tienen que solicitar, importar esa maquinaria. La maquinaria se entrega a partir de enero, febrero de este año. ¿Qué sucede en un presupuesto nacional? A final de año, el presupuesto se cierra, se revierte y hay que volver a hacer la solicitud. Entonces estamos en el proceso para hacer la solicitud, que no es un proceso fácil, tomando en cuenta que este era un decreto supremo que decía que se otorgaba por única vez los recursos para comprar maquinaria. Entonces estamos en ese proceso y se ha entregado el 50% de la maquinaria por valor de más o menos 22, 23 millones de bolivianos y tenemos un saldo que estamos para pagar a las empresas. ¿Cuándo se entregaría esta maquinaria? Esa maquinaria ya ha sido entregada. Los panificadores tienen ahorita harina subvencionada, estocada en sus hornos. O sea, no hay justificación para el pago. ¿Y la maquinaria? La tienen, el 50% de los panificadores tienen la maquinaria. ¿Y la otra mitad? La otra mitad estamos haciendo el análisis en relación a lo que es la disponibilidad actual de recursos, ¿no? Bien. Ministra, yo le agradezco mucho. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo así en 15 segundos? Estamos nosotros abiertos a lo que es la negociación, pero una negociación sincera, que sea abierta y además sin presiones, ¿no? Porque cuando alguien quiere negociar con un paro atrás, no está negociando, está presionando para imponer. Nosotros queremos ir en libre condiciones. Gracias, señora ministra, le agradezco por estos minutos. Muchas gracias.